Le agradezco a la escritora y periodista Emanuelle Stills que nos acompañe aquí en Sin Censura. Ella fue entrevistada, también forma parte de este documental que, insisto, se estrenó en Netflix y es sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassé. Te agradezco mucho, Emanuel, que nos acompañes en Sin Censura. Un abrazo a la distancia. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues con la esperanza de que avance con la publicación de este documental, este caso emblemático de las injusticias en nuestro país, de los montajes en nuestro país, y creo que tu voz era importante y qué bueno que forma parte de este documental. Primero, déjame preguntarte qué piensas de lo que dice el presidente. No hay voluntad, porque si hubiera voluntad en 24 horas se resolvería el caso. Sí, muy importante lo que dice el presidente y también es divertido escucharle hacer la promoción del documental en la mañanera. Por cierto, es un excelente documental, como él dice, es una muy buena investigación. No lo digo solamente porque coincide con la mía, pero en realidad, pues cuando se estudia seriamente ese caso, todos los que lo han hecho han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al trabajo de Anabel Hernández, de Pepe Reveles, de mis compañeras Andiña y Leonor Mayeux, todos los que hemos estudiado este caso y, bueno, posteriormente Jorge Volpi, hemos llegado a estas mismas conclusiones, ¿no? Ahora, yo no estoy del todo, o sea, no entiendo del todo lo que quiere decir el presidente, porque ya se ha dicho en la mañanera y es algo que un poquito me molesta, ¿no? Porque se suele decir en la mañanera, que sea por la voz de Olga Sánchez Cordero, bueno, cuando era secretaria de Gobernación y ahora del presidente, que sí existen elementos suficientes que demuestran la inocencia de Israel Vallarta, se puede desistir la fiscalía y se le puede liberar rápidamente. La justicia no funciona así, o sea, la justicia funciona con elementos suficientes para probar su culpabilidad. O sea, no se necesitan elementos que prueben su inocencia. Lo que se hace falta para inculparlo, para enviarlo a la cárcel hasta hace 17 años y para mantenerlo ahí durante 17 años, eran elementos probatorios que indicaban que él estaba involucrado. Nunca los hubo, nunca los hubo. Entonces, ahora no hay que buscar pruebas de su inocencia. Él es presunto inocente. Él es inocente, no tiene sentencia. Entonces, no es normal que siga en la cárcel, porque de verdad no existe ni un solo elemento en este expediente que indique su culpabilidad, que indique que Israel Vallarta sea un secuestrador. Y eso yo creo que se refleja bien en la serie, desde mi punto de vista. La serie peca un poco por querer ser equilibrada, dar la voz a mucha gente que dice cosas que desconoce el expediente, dice cosas que sencillamente son falsas, y podría ser más contundente la serie, ¿no? En decir, realmente un análisis serio de este expediente permite decir que no existe un solo elemento que vaya en el sentido de la culpabilidad, tanto de Israel Vallarta como de Florence Cassé, pero Florence Cassé de algún modo ya está exonerada, no solamente por las violaciones a sus derechos, pero yo creo que queda muy claro en el último capítulo lo que explica el ministro Saldívar, que no son violaciones formales, o sea, son violaciones que implican que todas las pruebas, las supuestas pruebas, quedan invalidadas porque provienen del montaje mediático y judicial. Entonces, yo no, o sea, no sé por qué se sigue expresando así el gobierno, no sé por qué se sigue expresando así el presidente Andrés Manuel López Obrador, si hay elementos suficientes que se desista la fiscalía. No, la fiscalía nunca debería haber acusado a Israel Vallarta. Entonces, que se desista inmediatamente, o sea, pero eso, digamos, digo inmediatamente, pero llevo 11 años diciéndolo, entonces es una necesidad inmediata desde 2005, nunca deberían haber sido involucrados en eso. Entonces, para mí, ahí hay como una mala formulación, ¿no? O sea, yo creo que es un malentendido pensar que Israel Vallarta
tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Él sigue siendo presunto inocente. Es la fiscalía la que tiene que demostrar su culpabilidad y hasta ahora llevan 17 años buscando y todavía no han encontrado una prueba. Eso es muy grave para una persona que ha sido torturada y que ha sido maltratada es un eufemismo prácticamente, o sea, maltratada en los medios desde el primer segundo de este caso, ¿no? Y claro, pues, ¿qué decir, Vicente? O sea, ya habrás visto cómo se lavan las manos Pablo Reina, Carlos Loret de Mola, en ese documental, cómo intentan escurrirse de su responsabilidad, pero ahí está su responsabilidad, o sea, ellos exhibieron a inocentes. Pablo Reina dice, yo me sorprendí cuando Luis Carlos Palomino le torcía el cuello a Israel Vallarta. No lo sé si se sorprendió. El caso es que él siguió preguntándole de manera agresiva. Era parte de esa tortura a Israel Vallarta, Pablo Reina. Entonces no tiene como lavarse la cara, no tienen como escurrir digamos, deshacerse de su responsabilidad, ¿no? Eso es un elemento, pero no sé de qué más querías hablar, Vicente. Tan llegó profundo el trabajo sucio de los medios de comunicación en ese caso, que hasta la fecha hay gente que opina así como este personaje que te voy a decir. Un tal Elías García me escribe en redes sociales: palero en turno con pregunta a modo en turno. ¿De cuánto fue el moche Vicente Serrano? Los dos eran criminales, nada de absolverlos en relación a los Vallarta y Florence Cassé. Tú, de hecho, en el documental, Emanuel, haces, creo yo, que hasta con un cierto grado de sarcasmo, un, una crónica de cómo las autoridades avientan una investigación de caricatura, inverosímil. Y de hecho preguntas, creo que, me corrige si estoy mal, pero creo que preguntas, ¿cómo es posible que a pesar de que las autoridades admitieron haber recreado el arresto, a pesar de que las autoridades admiten que no fue en vivo, nótese mi sarcasmo, lo que se transmitía en las grandes televisoras, a pesar de que había tortura en vivo y en directo, que también es grotesco lo que dice Carlos Loret de Mola, de que sí hubo tortura, pero pues en ese momento la gente hubiera dicho otras 2 cachetadas más por el crispamiento, la crispación social en ese momento. Pero tú preguntas, ¿cómo es que las autoridades, a pesar de todo, siguieron con el caso y contra las acusaciones contra estos personajes que hoy conocemos tristemente en uno de los casos emblemáticos de la injusticia mexicana, como Israel Vallarta y Florence Cassé, Emanuel? Sí, no culpo a la sociedad mexicana, digo, ¿cómo es posible que sigan creyendo lo que ya se sabe que es un montaje? Es correcto, efectivamente digo eso, pero no culpo a la sociedad que estaba desesperada para que haya resultados, ¿no? Tenían unas autoridades completamente incompetentes que no tenían ningún resultado en la lucha contra el secuestro y ahora les presentan en televisión una pareja que es detenida en vivo y unos secuestrados que son liberados. Es normal que el público, y yo creía, o sea, habría creído en eso si hubiera estado en México en 2005, yo habría pensado que eso es verdad y entiendo que haya ciertas personas que no hayan buscado más información sobre el caso, que puedan aferrarse a estas imágenes, que fueron un engaño, pero que puedan aferrarse a eso para pensar que eso puede ser cierto y que en algún momento las autoridades podían hacer bien su trabajo, ¿no? Es una especie de esperanza, eh, que no culpo mucho a los medios de comunicación. Y cuidado aquí, porque yo soy extranjera en este país, no estoy hablando desde la soberbia, no estoy hablando, porque muchas veces se me califica de que estoy presumiendo, ¿no? O sea, no, el tema no es o sea, yo tengo grandes modelos de periodistas mexicanos, este país me ha enseñado el heroísmo periodístico, ¿no? O sea, hay tantas violaciones a los derechos humanos en este país que también de ahí surgen grandes modelos periodísticos y también de activismo, ¿no? O sea, mamás de desaparecidos, víctimas, y luego periodistas que investigan, para ellos el periodismo es una causa para revelar las injusticias, o sea, yo todo lo que me
todo el periodismo, el mejor periodismo, me lo ha enseñado México, ¿no? Pero por otro lado también, pues hay estos ejemplos extremos, ¿no? De cómo durante años, hasta el día de hoy, medios de comunicación siguen diciendo cosas falsas sobre este caso y se siguen aferrando a este montaje porque fueron pagados por estas autoridades, porque son chayoteros simplemente, o porque también no hicieron su trabajo después de eso, ¿no? Y es muy grave, y yo sigo señalando, yo con mis compañeras Leonor Mayor y Andiña, desde 2009 denunciamos la situación que viven los Vallartas, y no es por llevarnos reconocimiento, y no es por llevarnos mérito, que créanme que no hemos tenido ningún tipo de, o prácticamente ningún tipo de reconocimiento. No, es porque esto, la actitud de los medios de comunicación en este caso, ha tenido consecuencias terribles para en la vida de las personas que han sido involucradas. El papel de los medios de comunicación en culpar a Israel Vallarta lo han mantenido 17 años en la cárcel sin sentencia. Han enviado a la cárcel y han enviado a las torturas sus familiares. Han enviado a la muerte David Orozco, un hombre que fue torturado para aparecer en un video que utilizaron los medios de comunicación 4 años después del montaje, sabiendo que los estaban manipulando García Luna y Luis Carnas Palomino, siguen exhibiendo videos de supuestos cómplices torturados que por consecuencia de la tortura falleció en la cárcel el señor David Orozco, siendo inocente, solamente para acusar a Flobos Cassé e Isabel Vallarta y para sostener una mentira. No querer escuchar las versiones de los medios que han hecho un trabajo serio ha tenido consecuencias gravísimas sobre este caso. Y no es una cuestión de llevarse el mérito o de querer pelearse con los demás o con Carlos Flores de Mola. Claro que yo me peleo con todos los medios que al día de hoy se niegan a publicar la verdad sobre este caso y me voy a seguir peleando. Aquí no es que salga un documental y todas puedan lavarse la cara diciendo, ay, miren, qué buen documental, qué excelente versión. Claro que es un buen documental, claro que hay que verlo, es muy importante, es una oportunidad única de que haya una difusión masiva de la verdad sobre este caso, pero los medios no lo pueden utilizar para lavarse la cara y decir, ay, miren, qué bien, ahora estamos todos de acuerdo en que eso fue un montaje. No, ellos siguieron hasta fechas recientes sosteniendo ese montaje. Y eso, yo me voy a seguir peleando con estos medios de comunicación. Y no desde la soberbia, y no porque soy una extranjera que viene aquí a dar lecciones, para nada, desde mi humildad, de todo lo que me ha aprendido el periodismo serio en México, me voy a seguir peleando con los que mienten. Mi respeto y mi admiración, Emanuel Stills, por esos pantalones, por lo que dices y por lo que sostienes, y por el libro que has escrito, y por cuando te hemos buscado, las declaraciones que has hecho. Yo te quiero invitar para que desde Sin Censura y los medios independientes que así quieran, que sigamos contando con tu aportación. Yo abro desde ya estos micrófonos y estas cámaras, sobre todo en este momento histórico, esperando que lo que me dijo el presidente a planteamiento de tu servidor en la mañanera sea la esperanza de que se resuelva este caso y por fin se haga justicia. Te encargo, por favor, que lo consideres de formar parte de estas mesas de diálogo de Sin Censura y que sigamos escuchando tus puntos de vista que con valentía defiendes y sostienes. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque creo que varias cosas de las que dice el presidente, de lo que está en el documental, a mí en lo particular me llevan a pedir una reflexión. Por ejemplo, el presidente dice, lo más doloroso es que hacia el mundo nos pintaban como un país en donde se torturaba. Ya no, dice el presidente. Y nos debe de llevar, pues, este documental y todo el caso a la no repetición. Pero en el documental también se toca un tema de racismo muy fuerte. Y te lo pregunto a ti con mucho respeto, porque tú eres una mujer blanca, extranjera, ojo claro, y yo disto mucho de eso, pero lo estoy planteando porque ahí hay una conversación
en la que habla, en la que se destapa un racismo muy fuerte y que tal vez nos lleve a decir que Florence Cassé fue liberada porque era blanca y extranjera, y los que están en la cárcel pues eran morenos y mexicanos. Eso a mí en lo particular me sonó muy doloroso, Emanuel Stills. Libro, Vicente, es un tema que toco en un capítulo de mi libro, porque hay un racismo tremendo en este caso, tremendo, obviamente. O sea, los Vallarta, ¿por qué han sido marginados de esta historia y ocultados, ¿no? Su existencia apenas se entera el público gracias a esta serie o al libro de Volpi, o por los que han leído mi libro, tal vez, pero eh, por ser mexicanos, o sea, por ser mexicanos finalmente, eso fue lo que más jugó en su contra, ¿no? Florence fue liberada, digamos, ahí hay dos cosas. No creo que fuera liberada por, o sea, por ser blanca y eso. Fue considerada por algunos mexicanos con prejuicios como posiblemente inocente por ser blanca, francesa, occidental. Se le considera más seria, ¿no? Más educada, más, o sea, eso sí es una percepción que seguramente parte de la sociedad ha tenido de, ay, no, esta chava, güera, no, no, seguramente no está involucrada en supuestos, ¿no? Eh, es algo que han utilizado también las autoridades para defender su culpabilidad. Por ejemplo, jugando con el argumento de esto es el nuevo modelo del crimen organizado, utilizando mujeres blancas para acercarse a las víctimas, que trabajaba en un hotel y ahí reclutaba a las víctimas que tenían confianza en ella por ser blanca y güera, etc. O sea, todo ese elemento ha tenido un peso fuerte, ¿no? Ahora, lo que dice Eduardo Margolis en la serie, pues él tiene que responder por eso, ¿no? Yo no sé qué quiso decir, pero pues es racista, obviamente. Ahora, Florence Cassé no fue liberada por su apariencia, fue liberada por ser francesa, o sea, eh, pero no es, ahí no interviene directamente una cuestión de racismo, o sea, interviene su país que la apoya, su gobierno la apoya, tiene unos buenos abogados que la llevan hasta la Suprema Corte, y tuvo una voz en los medios, aunque se volvió también contra ella, cuidado ahí. No estoy hablando de racismo a la inversa, pero digamos, se utilizó mucho el argumento de una francesa que viene de nuestro país a secuestrar mexicanos, digamos, también o sea, se proyectó una mala imagen de ella por ser extranjera, ¿no? No es cuestión de racismo a la inversa, pero sí es algo que se utilizó contra ella. Pero obviamente el racismo más fuerte fue contra los Vallarta, o sea, porque prácticamente en la mente de la sociedad mexicana, pues ellos, por ser mexicanos, pues obvio, eran unos secuestradores, o sea, y eso fue tremendo, y es un tema que trato en mi libro, o sea, como que hay unos especialistas en derecho que han defendido el proyecto de Arturo Saldívar para liberar a Florence Cassé, el amparo liso y llano, y decían, no, es que argumentaban, ¿no? O sea, en derecho, o sea, con argumentos sólidos de y este montaje y la fabricación y el efecto corruptor y la representación ajena a la realidad, la puesta en escena de los medios y todo eso. Y luego decían, y por eso tiene que ser liberada Florence Cassé. Y en la línea, el párrafo siguiente decían, Israel Vallarta, el secuestrador, el líder de la banda de los Zodíacos. O sea, los derechos constitucionales que aplicaban para ella no aplicaban para él. ¿Por qué? Porque era mexicano. Por racismo, o sea, no sé cómo explicar eso. Es inexplicable, es algo que en la mente de los mexicanos, por ser los Vallarta, por ser una familia mexicana, eran culpables. Y siguen siendo, o sea, la mayoría, creo, de la gente no se plantea la posibilidad de la inocencia de ellos, a pesar de que eso fue un montaje, a pesar de que se debe a una venganza personal, que eso queda clarísimo, creo, en el documental, o sea, en la serie. En cuanto a lo que dice el presidente, qué triste, qué doloroso que nos proyecten como un país, que anoté la cita, un país donde se tortura. No, lo doloroso es que se torture, no que se proyecte la imagen. No entremos otra vez en el tema de la representación, o sea,
lo doloroso, porque todo el tema del montaje y de las autoridades que quieren dar la imagen de que se lucha contra el crimen, en fin, no estoy comparando con lo que dice el presidente ahora, pero lo importante es que en México no se torture, no que se proyecte la imagen de que no se tortura. Eso es algo de otra época, proyectar imágenes. O sea, ahora hay que trabajar sobre la realidad, ¿no? Y todavía en México hay, menos que antes, pero existe la tortura todavía en México. Entonces, sí, es muy doloroso que se proyecte esta imagen, es muy también doloroso para mí trabajar sobre estos temas. Yo no es, créanme, no es lo que quisiera contar de México. Después de hacer un libro sobre el caso de la banda de los Zodiaco, la tortura, el montaje y todo, pues yo hice inmediatamente después otro libro para contar lo bonito y lo que amo de México, ¿no? Porque pues no puedo escribir puras cosas así sobre México, pero repito, de las tragedias surgen, surge heroísmo, o sea, heroísmo periodístico. Hay tantos modelos de los que me puedo inspirar ahora en México. Es abrumador, o sea, y hay obviamente un activismo muy fuerte a favor de la búsqueda de la verdad. Miren, los padres de Ayotzinapa son un modelo de dignidad, ¿no? Y son personas que no solamente piden acceso a la justicia, piden acceso también a la verdad. Y Así es, creo que perdimos la conexión con Emmanuel Stills. Vamos a ver si logramos reconectar para que cierre. Te escuchábamos para cerrar, Emmanuel. ¿Dónde me detuve? No sé. Hace 2 segundos, 3 segundos, literalmente se cortó ya en lo Pienso último que nos que con mencionabas. este documental no es borrón y cuenta nueva para los medios de comunicación, ¿no? O sea, no se pueden lavar la cara, tienen que empezar a publicar la verdad. Televisa tiene que hacer su propio documental detallando exactamente cómo fue el montaje de esa mañana. Presentar disculpas a las vidas que han destrozado, la de Israel Vallarta, la de Flomos Cassé, los Vallarta, y hacer su propio ejercicio de documentar lo que ha pasado. No es suficiente aparecer en un documental y decir, ay, no, son las autoridades, nosotros no hicimos nada. No, ellos también son responsables. Y no es que, o sea, por un lado las autoridades los estaban engañando porque no sabían todo, ¿no? No sabían que no había personas secuestradas en esta casa. Es posible que eso Pablo Reina lo desconocía, es muy posible. Pero aún así se prestó a esa puesta en escena ajena a la realidad. Así es. Querida Emanuel, la invitación queda abierta para las mesas de diálogo que seguramente vendrán. Incluso saliendo de prisión, Israel Vallarta, creo que tenemos que seguir este caso por los otros Vallartas que haya en prisión, entendió el que entendió. Y mi querida Emanuel, si me permites también pedirte para cerrar que compartas con la audiencia de Sin Censura en dónde encuentran tu libro, cómo leer lo que publicas y en dónde te buscan en redes sociales, cómo te encuentran. Claro, en Twitter estoy como Manu Stills, Manustels. Y ahí publico la información sobre mi libro, El Teatro del Engaño, que ya no se volvió a editar, pero todavía existen ejemplares que son disponibles en la librería La Moraleja, que está en la Ciudad de México, en la Roma Sur, calle Tonalá, número 261, al lado del Cine Tonalá. Y el 13 de septiembre, ya lo puedo anunciar, se va a realizar otra presentación de mi libro en ese lugar, en esta librería, en la azotea del Cine Tonalá. Y, y vamos a aprovechar, o sea, el objetivo no es volver a presentar mi libro que salió en 2015, pero pues volver a hablar del caso y obviamente también que pues, las personas interesadas se puedan acercar a preguntar a miembros de la familia Vallarta. Me va a acompañar Alejandro Cortés Vallarta,
que fue torturado, detenido en 2009, liberado en el 2016, no solamente liberado, sino también completamente absuelto de los cargos en contra de él. Estaba acusado de formar parte de la banda de los Zodiaco. Lo detuvieron para acusar, reforzar las acusaciones contra Florence Cassé y Israel Vallarta. Y me van a acompañar más miembros de la familia Vallarta, y pues ahí está, en esa librería está mi libro, que abre de martes a domingo, de 2 de la tarde a 9 de la tarde. Y pronto va a estar mi libro también disponible en Amazon. Pues yo te mando un abrazo, Emanuel Stills. Te agradezco mucho que hayas aceptado este enlace y espero que sigamos conversando y nos veamos pronto, ya sea en el evento o antes, si lo amerita la noticia. No, un abrazo para ti, Vicente, y a tu audiencia, y muchísimas gracias. Fue una gran alegría volver a hablar en tu programa. Gracias, te mando un abrazo, Emanuel Stills, periodista, escritora, mujer valiente, hablando con nosotros sin censura.